Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video explicativo de la materia de antropología social en su unidad número 1. En la presentación de hoy estaremos abordando el siguiente tema: métodos y técnicas de la antropología, ya sea física biológica o la antropología sociocultural. Tenemos los siguientes indicadores a trabajar. Estaremos definiendo método y técnica y también estaremos de alguna forma describiendo en qué consisten dichos métodos y técnicas que son los más importantes para la antropología como ciencia. Y empezamos nuestra presentación. ¿Qué métodos utiliza la antropología? Antes de responder a esta pregunta, primeramente tenemos que definir método. Es el modo ordenado y sistemático de proceder para poder llegar a un resultado o fin determinado, como nos dice en la plantilla a continuación. Serían también los procedimientos a seguir para conseguir algo. Tenemos los ejemplos del método científico. ¿En qué consistiría el método científico? En pasos estructurados que se inician con la observación, después se realiza un planteamiento del problema, se establecen hipótesis, se realiza una comprobación empírica y por último se publican los resultados. Estos métodos normalmente ayudan a las ciencias, las distintas ciencias, entre ellas la antropología sociocultural, para poder interpretar mejor el objetivo, su objeto de estudio. En la antropología sociocultural, también la antropología física, se describen dos métodos más utilizados: el método de campo y el método comparativo, que vamos a explicar a continuación. ¿En qué consiste el método de campo? En el método de campo se realiza una activa participación del investigador antropólogo, es decir, la persona que se interesa por algún hecho o algún fenómeno social o antropológico ingresa dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, dentro de una cultura y comienza a realizar un seguimiento que consiste en la observación, en la participación de las costumbres, las tradiciones de dicho grupo, etc. En otras palabras, el antropólogo o investigador social comienza a indagar desde sus propias experiencias, buscando contactar lo más cercano posible a los miembros de la comunidad o de la cultura que está investigando. El segundo método más utilizado en la antropología se denomina método comparativo, o también llamado método de contrastación. Consiste en poner dos o más fenómenos sociales, culturales, uno al lado del otro para establecer sus similitudes y sus diferencias. De ello, posteriormente, se saca una conclusión para poder interpretar la problemática o establecer los caminos futuros para mejorar el conocimiento de esa cultura, de esa sociedad. Normalmente se realizan o se utilizan el método comparativo para poder conocer mejor las diferencias que existen entre las culturas y las sociedades. Los antropólogos, de alguna u otra forma, utilizan estos dos métodos para tener una mejor interpretación del objeto de estudio que están analizando, que están investigando. Por otra parte, las técnicas en realidad son un conjunto de procedimientos o recursos que se usan ya sea en el arte, en la ciencia o en alguna actividad determinada, especial cuando se adquieren por medio de su práctica y también requieren ciertas habilidades. Estas técnicas vendrían a ser como el brazo ejecutor o de acción de los métodos. Como hemos visto, tanto en el método de campo como en el método comparativo, los investigadores deben de utilizar varias herramientas para poder recabar los datos y poder interpretarlos mejor. Ejemplos de técnica: ahí tenemos la técnica artesanal, la técnica cinematográfica, entre otros aspectos. ¿Por qué la antropología utiliza estas técnicas? Y por el simple hecho de que necesita instrumentos para que pueda recabar los datos del fenómeno que está estudiando y que está analizando. Una de las técnicas más comunes se denomina historia de vida y consiste en que un entrevistador, en este caso el investigador antropólogo, comienza a dialogar con el entrevistado, la persona que pertenece a una cierta cultura, etc. Y va anotando aquellos aspectos más resaltantes. Por más subjetivas que sean los planteamientos del entrevistado,
el antropólogo, el psicólogo o cualquier profesional social tiene que tener en cuenta como una información importante. La segunda técnica se denomina técnica etnográfica. Es el estudio de las sociedades a partir de ciertas identidades étnicas o también de pertenencia a una cultura. Bien sabemos que la sociedad occidental es una gran comunidad cultural dentro del cual se comparten ciertas características, o mejor dicho, muchos pueblos comparten ciertas características de esta cultura occidental. Sin embargo, dentro de los pueblos encontramos pequeñas nucleaciones de sociedades que de alguna forma mantienen sus identidades ya desde el pasado. Por ejemplo, los pueblos indígenas. Entonces, lo que la etnografía trata de realizar es discriminar aquellos elementos de la cultura dominante para poder centrarse en las características y los elementos de la cultura minoritaria. La siguiente técnica se denomina investigación longitudinal. ¿En qué consiste la investigación longitudinal? Como dice ahí la presentación, es un tipo de estudio observacional. Es decir, se utiliza la observación, la anotación de todas las características principales de un hecho o fenómeno. Es decir, comienzan a juntarse los datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución. ¿Qué significa eso? Realizar ciertas interpretaciones de los cambios que va experimentando esa cultura, esa sociedad dentro de un determinado tiempo. En otras palabras, indica los cambios que se dan en una población estudiada y también se distinguen fenómenos a efectos de corto, mediano o largo plazo. En otras palabras, hay que tener en cuenta un cierto periodo de tiempo y estudiar los cambios que un fenómeno va experimentando dentro de dicho tiempo. Tener en cuenta aquellos cambios que se presentan dentro de la evolución de ese fenómeno. Un ejemplo podría ser analizar las características de nuestra población paraguaya desde la década de los 90 hasta nuestros días para poder ver algunas características resaltantes que fueron cambiando a lo largo de prácticamente 30 años. La siguiente técnica se denomina las encuestas. Las encuestas son instrumentos a través del cual se recaban datos utilizando preguntas o planteamientos que el encuestado o la persona que va llenando estas hojas tienen que responder por sí, no u otras respuestas guiadas por el investigador. Normalmente esta técnica de encuesta es utilizada para poder sacar datos estadísticos de una población numerosa o para poder establecer una interpretación matemática de algún hecho o algún fenómeno que se está estudiando. Después tenemos una de las técnicas en la actualidad más utilizada que lleva el nombre de TIC y EMIC. ¿En qué consiste la TIC y la EMIC? Se tiene la realidad, o sea, el fenómeno, las problemáticas que se está estudiando de la sociedad, de la cultura, y esa realidad se tiene en cuenta desde dos vertientes. La vertiente de una perspectiva exterior, o sea, la de TIC, o sea, lo que la gente piensa respecto a la evolución de esa sociedad, de esa cultura. Y tenemos la perspectiva interior de esa cultura, de esa sociedad que lleva el nombre de EMIC. O sea que las apreciaciones, las personas que viven dentro de una cultura. No es lo mismo que nosotros hagamos un juicio de análisis referente a nuestra cultura que otras personas de otras sociedades o con otros planteamientos científicos lo hagan por nosotros. En este sentido, la perspectiva de TIC y EMIC es utilizada en la actualidad para las distintas interpretaciones de los fenómenos, principalmente de cambios culturales, etc. Bueno, y con esto terminamos este breve video explicativo. Espero que les haya servido. Soy el profesor Milciades Ferreira. Y bueno, que aprovechen el tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.